Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Partiendo de la verdad de que Dios no cambia, su palabra no cambia. La primera mención deja la base para entender el mensaje de todas las escrituras. Primera mención del amor. Primera mención del Cordero, primera mención de la muerte, primera mención de la serpiente. Todas ellas la encontramos en el libro del Génesis. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de la lección 2, el Génesis como fundamento. Oremos. Gracias te damos, buen Dios, porque en tu infinita misericordia nos permites acceder a tu palabra. Suplicamos que tú seas nuestro maestro a lo largo de todo este estudio, que nos des entendimiento y nos reveles tu verdad de tal forma que quede grabado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Génesis como fundamento. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en el Antiguo Testamento, específicamente en el Génesis, el ABC, para entender las profecías. Tómese un tiempo para memorizar Juan 1:29. Según la versión Palabra de Dios para Todos. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: Miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El objetivo de nuestro estudio es descubrir en el Génesis los temas relacionados con el plan de salvación, que constituyen el núcleo del Apocalipsis. Entender el Apocalipsis es entender el Antiguo Testamento, empezando por el libro de Génesis. La Biblia fue escrita por más de 40 personas y se escribió aproximadamente en un periodo de 1500 años. Sería de esperar que hubiese divergencias y contradicciones entre los distintos autores. Sin embargo, es sorprendente que no se encuentre contradicciones. La Biblia no se contradice. ¿Y por qué? Porque tiene un solo autor. Y el autor es Dios, uno que no cambia, que se mantiene. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación de las verdades fue dada de forma progresiva. Pero eso no quiere decir que aquellos que no tuvieron esa revelación no tenían a su alcance el Evangelio de la salvación. Y ese es un misterio maravilloso que Dios ha dejado a su pueblo. Vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo viajando a través de toda la Biblia. En nuestra lección vamos a empezar nuestro viaje en el libro de Génesis. De eso trata la lección número 2 de esta serie de estudios que tiene por título Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. En la primera lección vimos 5 principios de cómo entender, cómo estudiar la profecía bíblica.
Ahora nos vamos a ocupar de el ABC, el principio de la primera mención. La primera mención pone las bases para interpretar los símbolos, como hemos ido mencionando a lo largo de nuestro estudio. No se trata que yo le voy a dar un significado a un símbolo según cómo me conviene, según cómo se me ocurra. Hoy nos toca estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis en el estudio de un capítulo diario. Por ejemplo, en ese capítulo 11, a muchos se les ha ocurrido que los dos testigos son Moisés y Elías. ¿Y por qué? Porque en una parte de ella se refiere de que la palabra de Dios puede detener la lluvia o puede hacer que llueva. Y en una parte de la Biblia, de ese capítulo 11, se hace mención de las plagas de Egipto. Entonces llegaron a una conclusión los entendidos de que los dos testigos son Moisés y Elías, y olvidan todas las demás características que se dan de los dos testigos. Se olvidan. Por eso es necesario entender el principio de la primera mención. Génesis 22, el amor y el cordero. ¿Qué aprendemos de la historia de Abraham e Isaac? Dios le pide sacrificar a su hijo. ¿Qué principio encontramos en esa historia? La muerte y la serpiente. La primera mención de la muerte y la primera mención de la serpiente antigua, dice el libro de Apocalipsis. Iniciamos el estudio de nuestra lección con el principio de la primera mención. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lamentablemente, hay muchas corrientes dentro de la iglesia que dicen que los tiempos han cambiado, por lo tanto, la iglesia debe acomodarse a los tiempos, debe adaptarse. En psicología se habla mucho del principio de la flexibilidad, pero la flexibilidad dado en el contexto de que hay que hacer frente a un problema. Las personas a veces somos rígidos, pero ese principio de la flexibilidad no se aplica al Evangelio. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Como vamos a ver más adelante, Satanás tampoco cambia. No cambia. Reinventa sus métodos, pero no cambia. Y lamentablemente bajo ese principio de que hay que ser flexible, de que hay que adaptarnos a los tiempos, han ido ingresando ciertas corrientes, ciertas formas de pensar dentro de la iglesia. Examinen un poco por qué en algunas de nuestras iglesias ahora encontramos pastoras y ancianas. Porque surgió una corriente y vía los votos determinaron de que la iglesia tiene que adaptarse a los cambios. Todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. En ella se suelen bosquejar los principios sobre los que se desarrollará la materia de estudio. En la Biblia, esta primera lección la encontramos en el libro del Génesis. Vamos a ver el amor, el cordero, la muerte, la serpiente. Allí aparecen mencionadas por primera vez muchas palabras clave que nos ayudan a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia. Por eso decimos una y otra vez que la Biblia se interpreta a sí misma. Un versículo explica otro versículo. Un pasaje da luz para otros muchos pasajes. Malaquías 3:6, primera parte. Hebreos 13:8.
¿Qué nos dice? Dios no cambia. Y si Dios no cambia, el Evangelio no cambia. La verdad es absoluta. Su palabra no cambia. Isaías 48. Por eso no hay contradicciones en la Biblia. El plan de salvación se va explicando en ella poco a poco, de forma progresiva. Pero desde Adán hasta el último que se salve, todos serán salvos por gracia. Todos serán salvos gracias al plan de salvación. A pesar de que en el tiempo de Adán la luz, la explicación del plan de salvación fue incipiente. El plan de salvación se va explicando poco a poco, hasta la comprensión que necesitamos tener de él ahora, como dice segunda de Pedro 1:19. Como la luz que va en aumento, así como la luz del sol que en el mediodía está en su plena, ¿no? Plena potencia, plena majestad, iluminando todo. Podemos comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención en Génesis. ¿Qué vamos a estudiar en nuestra lección? El amor, el cordero, la muerte y la serpiente. ¿Solo son estas palabras que encontramos en Génesis como primera mención? Claro que no. Hay muchas otras. Pero imagínense si tuviéramos que estudiar todo el Génesis. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pero en el capítulo diario ya vamos a volver a iniciar el Génesis. Ahora estamos estudiando Apocalipsis 11. Dentro de 12 días empezamos el estudio del libro de Génesis, versículo a versículo. De allí vamos a ver qué primeras menciones encontramos en la palabra de Dios. La historia del sacrificio de Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único. Dice Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. La primera mención del amor. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La primera mención de la palabra amor lo encontramos en el libro de Génesis y en el contexto del sacrificio que Abraham va a hacer de su único hijo, de lo que más quiere. Amor, ¿cómo definimos el amor? Para muchos el amor es un sentimiento. Y el sentimiento es bien voluble, bien cambiante. Nuestro concepto de amor está claramente distorsionado por el pecado. ¿Cómo comprender, pues, el amor de Dios que es puro y santo? Para hacer eso tenemos que despejarnos, tenemos que vaciarnos de nuestras ideas preconcebidas y esperar y aprender cómo Dios lo ha revelado a través de su palabra. Hay muchas palabras, muchos conceptos que en el diccionario nosotros podemos encontrar que no tienen ninguna relación con lo que dice la palabra de Dios. La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre y su hijo, Abraham e Isaac. Génesis 22:2. A primera vista el contexto parece desalentador. Abraham debía sacrificar a su hijo amado. Se le pide que sacrifique. Y el libro de Génesis o el libro de Hebreos nos dice algo que no menciona Génesis. Abraham sabía que Dios tiene la solución al problema de la muerte. Compara la mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 3:17. Este es mi hijo amado. Siempre en el contexto de la relación de un padre con un hijo.
En Marcos capítulo 1, versículo 11, también lo vamos a encontrar en ese mismo contexto. Dice Marcos 1:11, y vino una gran voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De forma similar lo encontramos también en el Evangelio de Lucas. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y no pierdas la primera mención del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. El acto de Abraham de sacrificar a su hijo ilustra cómo Dios nos amó hasta el punto de sacrificar a su propio hijo para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. La escena de el posible sacrificio de Isaac apuntaba ¿a dónde? Al sacrificio del Hijo de Dios. ¿Dónde encontramos esta primera mención del amor? En Génesis. ¿Cómo define la Biblia amor? El acto de dar lo que más quieres, lo que más amas. Isaac hace una pregunta y la pregunta realmente se responde a lo largo de toda la Biblia. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Aquí se menciona por primera vez la primera mención del cordero. ¿Dónde está el cordero? Y esta pregunta vamos a ir encontrando nosotros su respuesta a lo largo de las Escrituras. Pero la respuesta de Abraham realmente es muy inspirador. ¿Qué responde Abraham a Isaac? Le dice lo siguiente, 22:8. Respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. La primera mención del cordero, Génesis 22:7. Y esta primera mención es la base para entender la repetida mención del Cordero en el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, donde se habla acerca de la adoración celestial, encontramos ahí a un Cordero como inmolado. Así lo describe el apóstol Juan. Y no es que haya estado viendo a un Cordero propiamente, era el Cristo resucitado, el Cristo, según el libro de Hebreos, que está ministrando en el santuario celestial. Observa que en realidad el cordero provisto por Dios fue un carnero, Génesis 22:8 y 13. En la Pascua se sacrificaba un cordero, aunque podía ser tanto un cordero como un carnero, Éxodo 12:3-5. Es decir, la palabra cordero llegó a significar el sacrificio por excelencia. Paulatinamente la Biblia amplía el significado simbólico de cordero. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, Número, no solo se sacrificaba un cordero, se sacrificaba un becerro, por ejemplo en el día de la expiación, un macho cabrío. Pero esta palabra, cordero, es el que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Él es el símbolo mayor. Podríamos decir nosotros, la palabra cordero simbolizaba al Cordero de Dios, a Jesucristo, al que moriría
en nuestro lugar, como estaba predicho en el libro de Isaías 53. En la Pascua, la sangre del Cordero evitó la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:13. La sangre del Cordero era una ofrenda que Dios tenía siempre presente. Éxodo 29, 38 al 41. El Cordero debía morir por nuestros pecados, por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Isaías 53, 6 al 8 anuncia que Él iba a morir por nuestros pecados. Juan el Bautista identificó al Cordero. Al ver a Jesús dice, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. El mismo apóstol también identifica allí en el santuario celestial a Jesucristo como el Cordero. No es de extrañar que Apocalipsis no explique la identidad del Cordero. El Cordero es Jesús, que fue inmolado por mis pecados y que intercede siempre por mí ante el Padre. Hebreos 7, 25. La primera mención del Cordero. Otra primera mención que encontramos es algo que no nos resulta nada agradable, la muerte. Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera mención de la muerte como consecuencia de la desobediencia. Dios fue el primero en mencionar la muerte. Pero la muerte solo podía existir como consecuencia del pecado. No, el hombre cuando fue creado no fue creado para morir, fue creado para vivir eternamente. La muerte suele estar asociada con la edad avanzada, pero la primera muerte registrada fue la de un joven, Abel, Génesis 4:8. El que era justo murió a manos de un injusto. Hebreos 11:4, Primera de Juan 3:12. Y la historia se repite siglos más tarde cuando el justo, aquel que no había cometido ningún pecado, murió a manos de los injustos. Marcos 15:14. A diferencia de Abel, Jesús, que podía haber evitado su muerte, permitió que le matasen. Efesios 5:2. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Él sabía que debía morir. Jesús hizo lo que Abel no podía haber hecho. Abel posiblemente hubiera querido seguir viviendo, pero Jesús hizo lo que Abel no pudo hacer, vencer la muerte. Romanos 6:9. Y tal como lo muestra Apocalipsis 1:18, Él, Jesús, recibió las llaves de la muerte con las que puede abrir los sepulcros, el Hades. Y 1 Corintios 15 dice que con su muerte quedó sellado que nosotros también podemos resucitar. Él tiene la solución al problema de la muerte. Otra primera mención en el Génesis es la serpiente, que en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua. Génesis 3:1 en la primera parte dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Apocalipsis presenta a un dragón, Apocalipsis 12, 3 y 4. Además nos dice que este dragón es un símbolo de Satanás, Apocalipsis 12, 9. Al identificar el símbolo del dragón, añade un nuevo símbolo. Satanás es la serpiente antigua. ¿A qué serpiente se está refiriendo? A esa que fue utilizada para tentar a Eva. Por supuesto, a la primera serpiente mencionada en la Biblia, Génesis 3:1. En Edén, Satanás, la serpiente, engañó al mundo entero, es decir,
a Adán y a Eva. Ellos eran el mundo entero. En Apocalipsis se nos recuerda que este ha sido su propósito durante toda la historia y que será su objetivo especial en el tiempo del fin. Apocalipsis 13:14. Incluso intentará engañar a Dios o engañar a todos en la misma presencia de Dios. Apocalipsis 20:8. Cuando tras la resurrección de todos los impíos, asegura que puede tomar la ciudad de Dios. Y entonces debemos responder nosotros a la gran pregunta: ¿cómo podemos defendernos de sus engaños? Una manera es estudiando la forma en que lo hizo por primera vez. Su táctica básica no ha cambiado con los siglos. Dios no cambia. Satanás tampoco cambia. Es el padre de la mentira. Es el homicida desde el principio, como dice Jesús. La mención de la primera vez es el ABC para entender las profecías. El amor, el cordero, la muerte, la serpiente. En conclusión, ¿qué hemos aprendido en esta lección? En el primer tema, el amor, del que se deriva todas las demás acciones de Dios. El segundo tema, la expresión del amor de Dios mediante el sacrificio de su Hijo, prefigurado por Isaac en su identificación con el Cordero. Y el tercer tema, la manifestación real del amor de Dios en la historia, concretamente en el gran conflicto que enfrentará el descendiente con la serpiente. ¿Y quién es el descendiente? Cristo Jesús. Y después de todo, ¿qué nos queda a nosotros? Aplicar lo estudiado. De nada sirve el conocimiento si no lo ponemos en la práctica. Aplicar los principios aprendidos en cada estudio que realicemos en la palabra de Dios. Recuerda que el significado de cada símbolo que encontremos en las profecías debemos encontrarlo en la misma Biblia y no fuera de la Biblia. Si alguien te da un significado que no está en la Biblia, simplemente ignóralo. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y el Génesis como fundamento es el ABC para entender la profecía que el Señor ha revelado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.